Ok, ya se están incorporando sus compañeros. Bien, ya, gracias, ya van poniendo presente todos. Muy bien. Entonces, ahora vamos con nuestra primera clase de sueldos y salarios, que ya les he comentado, pues va muy de la mano, está estrechamente relacionado con lo que estamos viendo tanto de administración de personal como con lo que vamos a ver de contabilidad, ¿no? A final de cuentas, todo esto tiene que ver precisamente con la administración. Y esta administración de sueldos y salarios, pues digamos que es un área que va a vincular tanto a contabilidad como a recursos humanos. ¿Por qué? Porque los encargados de los pagos, pues es precisamente el personal de, de recursos, pero siempre con la observación del departamento de contabilidad. Esto sobre todo cuando las empresas pues son medianas o grandes. Cuando eso sucede, pues entonces se cuenta con un departamento de recursos humanos y también con un departamento de contabilidad. Si la empresa es muy pequeña, pues normalmente es una misma persona, perdón, la que hace pues prácticamente todo. O dos personas a lo mucho, ¿no? Cuando son empresas pequeñas. Que por cierto, eso también lo vamos a ver posteriormente en contabilidad, cuando hablamos de una pequeña empresa, es más, de una microempresa, de una pequeña empresa, cuando estamos hablando de una empresa mediana o de una gran empresa, o inclusive de una transnacional, ¿no? Como su nombre lo indica, pues son empresas que tienen presencia en muchas partes del mundo, cuando no en todo el mundo, ¿no? Digo, por ejemplo, el caso de Coca-Cola, pues es uno de los ejemplos más reconocidos de empresas transnacionales que podemos encontrar prácticamente en cualquier parte del mundo. Eh, Seguramente en historia ustedes vieron lo que es capitalismo y socialismo. Bueno, pues sabemos que el capitalismo es precisamente una doctrina económica en donde se busca la mayor ganancia. Y esta ganancia pues se va a dar siempre a partir de reducir costos, a partir de reducir eh, pues todo lo que tiene que ver con lo que se invierte en producir un producto, un artículo. Y entre otras cosas, pues también se da el reducir los sueldos y los salarios de los empleados. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Bien, les decía entonces socialismo y capitalismo porque, pues por mucho tiempo hubo varios países que eran capitalistas y otros que eran socialistas. La verdad es que en la actualidad, pues ya prácticamente todos los países son capitalistas. Pero cuando existía el socialismo como tal, específicamente en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, recuerdo cuando por primera vez llegó Coca-Cola, ¿no? Y que a los rusos pues se les permitió beber esas bebidas y era como algo muy novedoso, ¿no? Pero bueno, eso ya
pasó hace mucho tiempo. Digo esto nada más para señalar que, bueno, pues efectivamente hay empresas que tienen una presencia mundial, una presencia en todo el mundo. Pero bueno, vamos entonces a, bueno, lo que ya les dije en las otras 3, 4 materias, ya no necesitaría repetirlo aquí. Una zona exclusiva para sueldos y salarios que en muchas ocasiones lo confunden con administración, con diplomado de recursos humanos. Entonces, esta más que otra debe de estar bien marcada, que es recursos, que no es recursos humanos, sino que es sueldos y salarios. Como dije hace ratito, si en presencial lo hacen, no quiero imaginar lo que están haciendo ustedes solos en su casa, pero bueno. Ok, voy a compartir la pantalla. Bien, vamos a empezar. Esto ya medianamente lo decíamos ayer que estábamos en diplomado, que dentro de las varias actividades que las personas que integran el Departamento de Recursos Humanos tienen, pues es precisamente lo que tiene que ver con el dinero que se le va a pagar a los empleados, a los obreros. Recursos Humanos, pausa, perdón, a ver. Su página en blanco para poner primera unidad, que se llama diferencia entre sueldos y salarios. Aquí le dejé contabilidad, no, aquí no es contabilidad. Bueno, ustedes no van a poner contabilidad. A ver. Perdón, ahorita lo vuelvo a poner. Se me fue ahí esta cuestión. Bueno, entonces, ahí está. Entonces, la materia es administración de sueldos y salarios, unidad 1, diferencia entre un sueldo, entre lo que es un sueldo y lo que es un salario, ¿sale? A ver. Ahí sí ya ven la presentación. Sí, maestra, sí la vemos. Sí, maestra. Ok, gracias. Sí. Así quiero oír. Muy bien. Bueno, muchas veces utilizamos estos conceptos como si fueran sinónimos, pero en realidad no son tanto como sinónimos, tienen algún grado de diferencia, aunque en términos generales, pues hasta yo, ¿verdad? Luego digo, ay, no, mi sueldo, ¿no? O ay, mi salario, pero pues no, no puedo percibir las dos cosas. O percibo un sueldo o percibo un salario. ¿De qué depende? Bueno, pues de cómo yo esté contratada. Salario es una palabra que, como ustedes escucharán, tiene una etimología, es decir, tiene un origen también con el latín, ¿no? Fíjense, aquí vemos cómo esto que les he estado diciendo, cómo el latín influye tanto en nuestra lengua, el español. Bueno, salario viene de sal, del latín salarium, que significaba eso, que significaba sal, porque se dice que en la actualidad, en la antigüedad, a muchos trabajadores se les pagaba con sal, porque la sal era un artículo muy... Sí, así me acuerdo de eso. Que no era tan fácil, ajá, no era tan fácil obtenerlo. Entonces, cuando un objeto, chicos, cuando un artículo no es común, cuando falta o cuando es difícil obtenerlo, su precio se eleva. Esto es bien importante, hoy y siempre. Entonces, en la antigüedad no era tan fácil conseguir sal.
Y la sal es necesaria para nuestro organismo, de lo contrario podemos enfermar de algo que se llama bocio. Entonces, de ahí la importancia. Digo, hoy no lo podríamos entender o se nos hace como muy loco esta situación, porque la sal pues la conseguimos con la mano en la cintura, vamos a la tienda, compramos 1 kilo de sal que cuesta menos de 10 pesos, pero anteriormente no era así. Entonces a la gente se le pagaba precisamente con sal y se daba un intercambio, no se utilizaba la moneda. La moneda hace muchísimo tiempo que se inventó, pero no siempre se utilizó. Solamente algunas ocasiones y en algún tipo de transacciones se utilizaba. Para otras cosas, pues más bien el intercambio. Saliéndonos un poquito de esto directamente, piensen ustedes que, por ejemplo, aquí las culturas mesoamericanas tenían como una especie de moneda el cacao. La planta, bueno, más bien la semilla con la que se hace el chocolate. Eso era de gran estima porque se apreciaba mucho. Entonces con eso se solía pagar. Bueno, en la antigua Roma entonces se pagaba con la sal. Y de ahí viene entonces esto de salarium, ¿sí? Que es algo que tiene que ver con la sal. Obviamente con el paso el tiempo y otra vez vamos a hablar de la revolución industrial. Con la revolución industrial se hizo necesario pagar ya en efectivo. Esta es una de de los logros y de los alcances que van a tener los obreros a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, porque déjenme decirles que no siempre se pagó en efectivo. A los primeros obreros y a muchos campesinos, a muchos siervos, se les pagaba en especia. ¿Qué es esto de en especia? Bueno, pues, perdón, por ejemplo, a los obreros con comida, ¿no? Se me ocurre, o aquí en México, en las grandes haciendas, no se les daba dinero, sino que se les proporcionaba, tal vez sea la palabra más correcta, se les proporcionaba alojamiento, comida y vestido. Y con eso era como su pago. Comida de muy baja calidad, vestido de muy baja calidad y por supuesto que alojamiento, pues muy precario, ¿no? Pero bueno, los indígenas, los peones, trabajaban y eso es lo que se les daba. Aquí específicamente, y esto lo vamos a retomar más adelante, en México, a partir de la revolución de 1910, esto se prohíbe y se instituye que el pago debe de ser con moneda, debe ser en efectivo, ¿no? Aquí nos dice que el salario es un pago diario y el sueldo se integra con prestaciones más el salario, ¿no? O sea, algunas otras cosas aparte del salario. En realidad vamos a ver entonces cómo se constituye y qué es esto de que se integra con prestaciones y otras cosas. Eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de estas semanas. Como les decía hace ratito, normalmente utilizamos ambas palabras como si fueran sinónimos. De hecho, aquí, por ejemplo, en América Latina, sí se establece que se debe de identificar muy bien la diferencia entre lo que va a ser un sueldo y entre lo que va a ser un salario. Aunque, como ya lo dije, en términos generales, sean como sinónimos. Existe también otro concepto, bueno, aquí ya le voy a cambiar. Esto fue muy poquito, así es que espero que sí lo hayan anotado. No puedo. Ahí está. Bien, entonces vamos a anotar por favor este esquema que nos habla de las actividades de recursos humanos y que de alguna manera nos sirve para reforzar lo que decíamos ayer, ¿no? El administrador de los recursos humanos se va a encargar de proveer a la empresa de empleados,
los va a organizar, va a buscar las estrategias para retener, ¿sí? Contratar, bueno, buscar, contratar y capacitar empleados es costoso. Entonces, la mayoría de las empresas buscan que los empleados no se les vayan. Y una de las estrategias para que no se vayan, es decir, para retenerlos, pues es otorgar una buena remuneración, un buen sueldo. Vamos a imaginar que yo, Beatriz Navarrete, para sobrevivir en un mes, necesito 5,000 pesos para pagar, no sé, mi teléfono, la luz, el alimento, los pasajes, ya casi no gasto en pasajes, pero los pasajes, etc., todo lo que se necesita, ¿no? Para sobrevivir en un mes. Necesito 5,000 pesos. Y a la empresa que yo voy a solicitar me pagan 4,000 pesos, pues como no es lo que yo necesito, como yo necesito más, pero no tengo trabajo, probablemente de primera mano diga, bueno, sí acepto. Pero después voy a seguir buscando y cuando encuentre una de 5,000, de 6,000 o 17 o de 7,000, pues obviamente me voy a ir. Ahí es donde entonces las personas se van y donde recursos humanos tiene que entrar. Si yo observo que Beatriz Navarrete es una buena empleada, entonces tal vez yo pueda hacer todo lo posible por pagarle 7,000 pesos para que se quede. Me puede convenir. Con lo que estoy diciendo, me puede convenir. Puede ser que no, pero puede ser que sí. Entonces, ese es el trabajo de recursos humanos, o sea, ver y sustentar por qué sí me conviene quedarme con Beatriz Navarrete o por qué mejor la dejo que se vaya, ¿no? Adiosito, ¿no? La puedo retener con prestaciones sociales. Por ejemplo, otorgarle el IMSS, otorgarle vacaciones, que tenga un buen ambiente de trabajo verdaderamente higiénico, seguro, libre de peligros, por ejemplo, ¿no? No conozco el plantel de Morelia, pero el plantel de Santa Clara, pues cuenta con todos los lineamientos que la Secretaría del Trabajo y la SEP, por supuesto, menciona sobre la seguridad. Tengo un ejemplo muy sencillo, de esto que es higiene y seguridad, es que en las escaleras hay antiderrapantes, ¿no? Para que las personas no se caigan y no se lesionen, hay antiderrapantes. Insisto, esto es como algo muy sencillo, pero existe. Hay muchas empresas donde las condiciones de higiene y de seguridad son pésimas o simplemente no existen y entonces el personal pues corre el riesgo de accidentarse con mayor frecuencia o con mayor facilidad, ¿no? En algunas cuantas empresas, sobre todo grandes, no en todas, solamente en algunas, existe relación con sindicatos. Bueno, los sindicatos se supone que son reuniones de los mismos empleados que tienen un líder, un representante que busca o que trabaja en buscar las mejores condiciones salariales para los compañeros, bueno, para sí mismo y para los compañeros. La verdad es que los sindicatos, bueno, no han demostrado servir de mucho. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones estos mismos representantes se venden ante los empresarios. El trabajo de un representante, por ejemplo, es ir ante el patrón y hacer los señalamientos justos, las demandas justas de salarios. Pero en muchas ocasiones los patrones dicen, mira, a ver, te voy a dar a ti, obviamente por debajo del agua, te voy a dar a ti cierta cantidad y diles a tus compañeros que sí, que ahí van los trabajos, que ahí van las negociaciones, sí, cómo no. Y las negociaciones nunca llegan. Pero el otro se está haciendo patito, por no decirlo de otra forma, porque ya recibió un dinero debajo del agua. Inevitablemente, en México, que es muy corrupto, suele suceder la mayoría de las veces con los sindicatos. No voy a decir con todos, porque no conozco a todos. Y quiero creer que hay sindicatos que sí verdaderamente ven y velan por el bienestar de sus agremiados.
No sé en dónde, ¿no? Pero deben de existir. Ok, después la parte que sigue. Dice un subsistema de desarrollo de recursos humanos para que cada vez vaya creciendo y mejorando. Y la auditoría de recursos humanos. Auditar, y también lo vamos también lo vamos a ver en contabilidad. Auditar es precisamente esto con lo que terminábamos la clase anterior de recursos de contabilidad, perdón. Identificar en dónde se está yendo el dinero o dónde se están yendo los recursos. Eso es auditar, buscar, ver si efectivamente a donde yo digo está yéndose el dinero. Vamos a poner un ejemplo muy doméstico, ¿no? A mí, como ama de casa, me proporcionan, voy a pensar, no sé, 1,000 pesos a la semana para todo lo que tengo que comprar, ¿no? Verduras, carne, pagar en la renta, si es que se paga, el agua, el internet, etcétera. De todo eso me dan recibos o me dan facturas. No sé, por ejemplo, de los alimentos, si voy a una tienda de autoservicio como una Aurrera, un Walmart, etcétera, pues sí, ahí sí me van a dar recibo, ¿no? Me van a dar un ticket. Entonces ahí yo ya puedo justificar cuánto me gasté. Una auditoría consistiría en que mi esposo, que es el que me dio el dinero, me diga, a ver, enséñame las notas de cuánto fue de gas, cuánto fue de internet, cuánto fue de luz, cuánto te gastaste en el Aurrera, cuántas veces fuiste, y entonces empieza a sumar todo y me dice, ah, sí, efectivamente, aquí está la cantidad que yo te di, ¿no? Eso es una auditoría. Bueno, pues en recursos humanos también se audita, ¿sale? Ok, vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, para decirlo en términos generales, cuando hablamos de sueldos y cuando hablamos de salario, hay una palabra muy genérica, por así decirlo, perdón, que es remuneración, ¿sí? Nos dice que remuneración, pues, es un sistema de incentivos que la empresa va a dar para que su personal, como decía hace ratito, se quede a trabajar. Obviamente estos incentivos, esta remuneración, como ya decía, se va a otorgar a los empleados que así lo merezcan. La remuneración entonces es como parte o es la explicación de por qué la gente se puede quedar o no quedar en un empleo. Es muy importante que yo conozca precisamente la contabilidad de mi empresa para saber cuánto dinero puedo otorgar a esta área, al área de la remuneración, al área de los sueldos y de los salarios. Eh, no sé si lo recuerden, pero cuando veíamos esto de recursos humanos, cuando veíamos lo de cómo se hace una solicitud de empleo, acuérdense que en la parte de atrás de la solicitud de empleo hay varias preguntas como que si tiene alguna deuda, como que si paga renta, como que si tiene automóvil, etcétera. Todo eso me sirve a mí, personal de recursos humanos, para más o menos estimar cuánto dinero necesita mi empleado y entonces saber si lo que yo le estoy ofreciendo pues es suficiente, ¿no? Bueno, fíjense bien, bueno, están copiando esto, ¿eh? Perdón. La remuneración se da en estos dos sentidos. Puede ser a través de dinero, por eso dice aquí económica, o puede ser a través de otras formas, extraeconómica. Bueno, dinero. Dice de forma directa y de forma indirecta. Dinero cuando a mí me pagan cada semana o cada quincena mi salario, ¿no? Cuando por llegar temprano a lo largo de toda la quincena me dan una especie de reconocimiento.
Cuando, por ejemplo, soy vendedor, vamos a pensar estrictamente en el caso de CETEC, ¿no? Ok, en el caso de CETEC, perdón, por cada tenemos un departamento de ventas, ¿no? De servicio al público. Ok, ¿qué es lo que me están vendiendo? Un servicio. Fíjense cómo todo se va interrelacionando, ¿no? ¿Qué me están ofreciendo? ¿Qué me está vendiendo CETEC? Un servicio. Sí, somos una escuela, pero también somos una unidad de negocio. Hubo un dueño y accionistas que pusieron una gran cantidad de dinero para alquilar edificios, para comprar computadoras, para comprar sillas, para contratar maestros, para contratar directores, para contratar personal de limpieza, para contratar administradores, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ok, entonces, CETEC es una escuela, pero también es una unidad de negocio. Es una empresa lucrativa. ¿Sale? Para que esta empresa lucrativa venda, se necesitan vendedores. No sé cómo haya sido el proceso por el cual ustedes llegaron a CETEC, pero lo más común es que alguien de su familia, no sé, su mamá, su papá, su abuelita, o tal vez ustedes mismos, entraron a la escuela de CETEC y dijeron, a ver, ¿cómo es que aquí ofrecen preparatoria? A ver, ¿cómo está eso? Platícame. Y entonces, un agente, un vendedor, les empieza a decir, bueno, mira, nosotros tenemos la preparatoria en 24 meses, ustedes tienen que asistir, ahorita por la pandemia estamos con clases en Zoom, y les empiezan a explicar todo, tienes que pagar tanto al mes y tienes que pagar tanto de reinscripción y etcétera, etcétera. O sea, les dicen todas las condiciones, les están vendiendo. Bueno, a los vendedores, en términos generales, a algunos se les paga un sueldo. Normalmente suele ser un sueldo muy sencillo. Lo que un vendedor o el trabajo de un vendedor para que sea verdaderamente bueno debe ser a través de las comisiones. De cada venta que realice se le da una proporción. Ahorita no tengo ni la menor idea, pero vamos a suponer que a lo mejor a ustedes les cobraron, no sé, 2,000 pesos por inscribirse. La verdad es que ahorita desconozco cómo estén los precios, pero vamos a suponer que su inscripción es de 2,000 pesos. Bueno, pues de esos 2,000 pesos, al vendedor se le va a dar una comisión, es una parte de la venta. ¿Cuánto? Pues también vamos a suponer que 500 pesos. De los 2,000 pesos que pagaron ustedes por inscripción, al vendedor se le dan 500. A esto se le llama comisión. A la semana, ¿cuántas comisiones va a tener el vendedor? ¿Quién sabe? Depende de cuánto se inscriba. Si inscribe una persona, pues va a tener 500 pesos. Si inscribe dos, va a tener 1,000 pesos. Si inscribe 10 personas, pues imagínense, va a tener 5,000 pesos, ¿no? Eso es lo atractivo de las ventas. Por eso los vendedores siempre deben de estar activos, movidos, etcétera. Bueno, entonces ahí está una cuestión. O bonos, ¿no? Que los bonos a final de cuentas también son una especie de premios. Bueno, esta es nuestra remuneración económica. Hay remuneración económica, pero indirecta. Hay planes de incentivos. Aquí ya son incentivos a largo plazo, gratificaciones, horas extras. No todas las empresas, algunas sí. Por ejemplo, la jornada de trabajo debe de ser 8 horas, pero si yo tengo mucho trabajo, vamos a pensar en una empresa grande que se dedique a hacer mesas y tengo un gran pedido de mesas. Entonces, le digo a mis empleados que se queden a trabajar más tiempo. Si yo por 8 horas, vamos a suponer que les pago 800 pesos, una hora extra tiene que ser en 200 pesos. Por ley, así tendría que ser. Cada hora extra son 200 pesos. Suele ser más o menos el doble de lo que se paga en una hora común. Esto obviamente depende de las condiciones, depende del lugar del que estemos hablando, depende del país, pero en términos generales así es. Pago extra por peligrosidad. Sí, en algunas ocasiones, por ejemplo, a los vigilantes, ¿no?
Pago extra por insalubridad. Por más que quiera, no puedo tener las condiciones óptimas para que mi empleado esté en un lugar saludable. Por ejemplo, no sé, se me ocurre los recolectores de basura. Por supuesto que no puedo decirle al recolector que no va a tener enfermedades. Sí, puede ser que sí. Entonces se puede hacer un pago extra, ¿no? Descanso semanal remunerado, seguro de desempleo, esto puede suceder, no todas las, quiero decirles que muchas de estas cosas, no todas las empresas, solamente algunas. Pago de vacaciones, algunas empresas pueden no pagar vacaciones, pero hacer este pago de 13 meses, ¿no? Que venía siendo más o menos lo mismo. Aquí ya depende del contrato. Tiempo no trabajado, por ejemplo, si vamos a suponer mi empresa sufrió algún tipo de accidente y entonces mi empleado no puede trabajar, no es su culpa que no pueda trabajar. Sin embargo, entonces yo estoy en la obligación de pagarle ese tiempo no trabajado, porque no está trabajando por culpa mía, no por culpa suya. Por supuesto que cuando es culpa suya, pues no, ¿verdad? Pero cuando es una situación propia de la empresa, pues sí, ¿no? Hay ocasiones en que, por ejemplo, en los restaurantes se hacen control de plagas. Entonces ese día, pues las personas no van a trabajar, pero se les paga. Ahí a eso se refiere tiempo no trabajado. Ayuda para vivienda, seguro de vida grupal. Algunas compañías, sobre todo las de seguridad, las de valores, en algunos cuerpos policíacos se les paga seguro de vida. O, por ejemplo, si las condiciones de vida si las condiciones laborales son muy insalubres, se puede pagar un seguro de vida, ¿no? Y porque uno puede decir, bueno, qué loco, pero ¿por qué va a trabajar en algo que sea peligroso? Bueno, pues porque precisamente la manera de retenerlos es a través de este tipo de incentivos, ¿no? Servicios sociales o premios por producción. Pienso mucho, por ejemplo, en las costureras. A las costureras se les paga más que nada por pieza. Entonces, por ejemplo, si cose, no sé, 1000 mangas al día, se le da una cantidad. Pero si cose 1100 mangas al día, pues entonces se le da ese premio por productividad. Y si cose 1150, pues no, hombre, o sea, se va a llevar una buena cantidad. Desgraciadamente, muchas de estas cosas, dice aquí por ley, pero es una realidad que muchos empresarios buscan estrategias para evadir la ley. Eso es una realidad. Y como hay mucho desempleo a nivel mundial, porque esto no es privativo de nuestro país, desgraciadamente como hay mucho desempleo, pues se contrata personas que no les importe, que no les den estas prestaciones. Ese es uno de los grandes problemas. Imagínense que yo saliera de trabajar y que ya pasó un mes y no encuentro trabajo, ya pasó 2 y ya pasaron 3, y entonces encuentro una empresa en donde no me van a dar esto, donde lo único que me van a pagar es esto, y digo, híjoles, bueno, pues ya aunque sea, porque ya tengo 3 meses, 4 meses, hasta un año sin trabajar, ¿no? Pues ya, aunque sea que me den nada más el salario, ¿no? Eso es lo que hacen las grandes empresas. Desgraciadamente, insisto, como hay mucho desempleo, pues muchas pueden darse el lujo de no dar estas gratificaciones, perdón, que son por ley, y las que son voluntarias, pues menos, ¿no? Ok. Y extraeconómicas, extra es más allá de, ¿verdad? Variedad, identificación, significado, autonomía, retroalimentación, bueno, reconocimientos. Aquí básicamente son reconocimientos a la labor, ¿no? La posibilidad de hacer varias cosas, no solamente estar en un solo puesto. Esto es algo benéfico. Muchas personas no lo entienden así, pero si tú entras, por ejemplo, como vendedor, pero después te ponen como cajero, pero después te ponen como administrador, pero después te ponen como, o sea,
empiezas a hacer muchas cosas, eso es bueno, porque entonces tú vas aprendiendo a hacer más cosas. Y el día de mañana que sales de esta empresa, no vas a la siguiente a buscar nada más trabajo de vendedor. Como en esta empresa tú ya hiciste muchas cosas, ahora puedes ir a buscar trabajo de vendedor, pero también puedes ir a buscar trabajo de cajero, pero también puedes ir a buscar trabajo de administrador, ¿sí? Sí, me explico. En cambio, cuando la empresa es pequeña, vamos a pensar, vamos a regresar a nuestro ejemplo de la papelería. A mí me contratan para atender la papelería. Qué padre, ¿no? O sea, ya encontré trabajo, qué bien. Pero ¿qué crees? Que nada más son los dos dueños y tú. ¿Qué otra cosa vas a hacer aparte de vender? Nada. ¿Qué otra cosa vas a aprender aparte de eso? Pues casi nada. Entonces, a veces por eso las empresas pequeñitas no son como muy atractivas. Al principio, pues, como decía yo aquí, dice la gente, bueno, pues no tengo trabajo y es la primera vez que voy a trabajar, pues sí me meto ahí. Pero ya conforme vamos creciendo y vamos buscando más cosas, una empresa pequeña no se vuelve tan atractiva, ¿no? Más atractivas se vuelven las empresas grandes. ¿Por qué? Porque pueden dar todo esto. Entre más grande una empresa, más ganancia y obviamente, pues más posibilidad de que haya todo esto. Relativas al ambiente de trabajo, políticas de recursos humanos, en donde yo puedo, pues, quejarme de las personas de recursos humanos y siento que mis intereses han sido lesionadas. Hay muchas empresas donde no, tienes que callar. Símbolo de estatus. A mí me pasó alguna vez, por ejemplo, el hecho de decir, es la coordinadora, es la directora. ¿Qué es estatus? Es nivel, es un nivel más arriba. Y en algún momento, pues sí, como que me hizo clic, pero ya después dije, no. Reconocimiento, orgullo. Miren, los seres humanos finalmente siempre buscamos un reconocimiento. Y esto, orgullo, símbolo de estatus, es parte de eso, es parte de lo mismo, ¿no? Calidad de vida en el trabajo. Fíjense que ahora se habla de la posibilidad de que las madres puedan faltar al trabajo para ir a las juntas académicas, a las juntas escolares. O por ejemplo, ahora que pasó el Día de las Madres y que normalmente se hacen festivales, bueno, la posibilidad de que vaya a un festival, ¿no? A eso se refiere con la calidad de vida en el trabajo. Hay empresas que te van a decir, no, o sea, pues no me importa que sea mamá, no me importa que vaya a bailar tu hijo, tú tienes que venir a trabajar. Pero si yo me encuentro en una institución, en una empresa que sí me puede dar esto, pues obviamente yo digo, pues sí me quedo. Sí me quedo porque el próximo año, cuando mi hijo tenga esta o aquella actividad o en diciembre, pues sí me van a dejar ir, ¿no? Hay algunas otras cuestiones como cafeterías o área para comer. Bueno, ustedes son todavía muy jóvenes, tal vez algunos todavía no trabajen, pero la verdad es que contar en un trabajo donde haya un área para comer, eso ahorra muchísimo dinero, ¿eh? Porque no es lo mismo que yo todos los días tenga que buscar una fonda para ir a comer o que me aguante, si no tengo mucho dinero, si no me pagan mucho, que me aguante, o que lleve mi torta, pero me la esté comiendo ahí en la calle, me la esté comiendo en el pasto. A veces sí se ve, ¿eh? ¿Por qué? Porque la empresa no cuenta con un lugar propio. Y cuando cuenta, híjoles, eso es, sí se vuelven cosas importantes, ¿eh? Cosas por las que a veces uno dice, ay, no, sí me quedo aquí, no voy a ir a buscar trabajo en otro lugar, porque aquí hay esto y esto y esto y esto, ¿no? Flexibilidad, horario flexible, semana corta, puestos compartidos, rotación de puestos, voy aprendiendo más. Digo, para mucha gente eso es importante, ¿no? Bueno, chicos, pues por ahorita ya lo dejamos aquí, igual que hace ratito, esto ya me lo mandan al final de la unidad, como actividad de clase. Ya no, ahorita no. Ya nada más nos queda un minutito. Entonces, si todavía les falta anotar algo, pues tómenle una fotografía para que terminen el apunte, ¿sale? Les voy a dejar también un cuestionario de esto, un cuestionario muy, muy cortito en la plataforma, pero yo les mando un mensaje y les digo cuando ya está, ¿no? Que yo creo que mañana, pero les mando el mensaje, ¿sale?
¿Alguna pregunta, alguna duda antes de que se acabe el minuto?